puedan verla. Entonces, como les dije, ápice y cúspide se aplican única y exclusivamente para el punto más alto de la pirámide, que también se puede llamar vértice, es un vértice, pero también encontramos vértices aquí en los 4 costaditos, en las 4 puntitas de la base. Ok, entonces eso también recibe el nombre de vértice. Ok, entonces siguiendo aquí con las partes de la pirámide, aquí tenemos entonces que tenemos caras laterales, tenemos base, tenemos ápice o cúspide, y que todos estos puntitos son vértices. Ok, ahora vamos a decir que estas partecitas, estas líneas que están en morado, todas las líneas que están en morado, que son las líneas que delimitan las caras laterales y las bases, esas líneas reciben el nombre de aristas. Esas se llaman aristas. Ok, entonces todas esas lineecitas reciben el nombre de aristas. Voy a recargar esto aquí para que se vea mejor. Ok, entonces todas esas son aristas. Ok, las aristas que están en los lados reciben el nombre de aristas laterales, y las aristas que están en las bases reciben el nombre de arista basal. Ok, voy a hacerlo más bonito. Voy a hacerlo más bonito. A ver. Para ir definiendo esto aquí. Para no dibujarlo tan feo como lo dibujé yo. Ok, entonces dijimos que estas lineecitas todas reciben el nombre de aristas. Se llaman aristas. Las aristas que están aquí abajo, todas estas, esta de atrás, esas se llaman aristas basales, porque están en la base. Y las aristas que están en los laditos, esta otra y aquella de allá atrás, reciben el nombre de aristas laterales. Ok, aristas laterales. Entonces tenemos aristas basales, aristas laterales. Todas son aristas, nada más que las de la base basales y las laterales, las de los lados laterales. Ok, vamos bien entonces. Además, vamos a definir 3 elementos que son importantísimos, que este año no los vamos a aplicar tanto, pero en noveno ustedes los van a necesitar mucho para poder realizar algunos de los ejercicios. Por ahora a nosotros nada más nos interesa saber cómo se llaman. En noveno sí necesitamos aplicarlos y hacer algunos cálculos. El primero de todos es la apotema de la pirámide. Vean donde aparece la apotema de la pirámide ahí, como en un verde claro, en un verde fosforescente. Es como agarrar una línea desde la cúspide, desde la parte de arriba, y lo que yo les decía a ustedes, mandarse ahí por un ladito, como tirarse, qué rico, ¿verdad? Ojalá que no sea muy inclinado, porque si no se golpea uno, pero ahí tirarse y llegar al medio de la base, ¿verdad? Entre esta línea de aquí abajo llegar al puro medio. Bueno, esa línea se conoce con el nombre de apotema de la pirámide, ¿verdad? Entonces yo empiezo aquí arriba y me mando ahí por cualquiera de las caras, puede ser por esta, hasta llegar al medio del lado. Esa se llama apotema de la pirámide. Eso puede ser en este lado o puede ser en este lado de aquí también, o en cualquiera de los dos que están atrás, ¿verdad? Una línea recta, no así tan torcida como la hice yo. Esa se llama apotema de la pirámide. Okay, voy a ir quitando un poco de estas cosillas para poder anotar las otras. Entonces ya tenemos apotema de la pirámide. Además de la apotema de la pirámide, tenemos lo que es la altura de la pirámide. ¿Ok? Vean de dónde sale la altura de la pirámide. La altura de la pirámide sale del puro centro de la base, o sea, es interno, hay que meterse adentro de la pirámide, llegar al centro de la base y ahí observar hacia arriba directamente, hacia la cúspide. Entonces, esa línea que se forma ahí, eso es lo que conocemos con el nombre de altura de la pirámide. ¿Ok? Entonces esa es la altura de la pirámide. Entonces eso es como que la pirámide tuviera acá
una puertita. Yo siempre he querido poder entrar ahí a las pirámides de Egipto, ¿verdad? Y viene uno aquí todo contento y se mete a la puertita y sigue para adentro, sigue para adentro, sigue para adentro hasta llegar al puro centro de la pirámide. Se para ahí y entonces uno vuelve a ver hasta lo más alto de la pirámide. Esa es la altura de la pirámide. ¿Ok? Esa es la altura de la pirámide. Entonces ya tenemos otro elemento que tenemos que aprendernos, ¿verdad? Tenemos que aprendernos ese elemento. La altura de la pirámide. Y por último tenemos lo que se llama apotema de la base. Apotema de la base. Entonces ustedes dirán, pero antes no dijimos apotema. Sí, tenemos dos apotemas. La apotema de la pirámide, que es por afuera en una cara lateral. Esa es la apotema de la pirámide. Y ahora vamos a ver la apotema de la base. La apotema de la base es igual que yo entre en la pirámide, ahí desde el puro centro. Y el trayecto desde el puro centro hasta la puertita, ¿verdad? Ahí en el medio. Ese trayecto es lo que conocemos como apotema de la base, ¿verdad? Y tenemos que aprendernos esos nombres. Entonces, ¿cuáles nombres tengo que aprenderme? Bueno, ¿cuál es la base? ¿Cuáles son las caras laterales? ¿Cuál es la cúspide, vértice o ápice? ¿Verdad? También tengo que saber cuáles son los vértices de la pirámide, ¿verdad? Hay vértices arriba y en los cuatro costados. Hay alguien aquí. Tenemos además la apotema de la pirámide, la altura de la pirámide y la apotema de la base. Y ojo lo que sucede, esto lo vamos a aplicar muchísimo. Cuando yo pongo esas tres, la apotema de la pirámide, la apotema de la base y la altura, se me forma un triángulo. Y ese triángulo va a ser importantísimo el otro año para poder calcular, bueno, el otro año no, el otro semestre, para poder calcular algunos de los ejercicios que se nos solicitan. Entonces, ¿qué debemos saber hasta aquí? Bueno, si yo a ustedes les pongo una pirámide con esto, así, como esta, entonces algunos de los ejercicios van a ser así. De hecho, ustedes vieron en la práctica viene un ejercicio así. Entonces yo les pongo aquí una rayita y les digo, ¿cómo se llama este? Bueno, ustedes tienen que decirme ahí, este se llama arista lateral, profesor. Yo les digo, excelente. ¿Cómo se llama este puntito de arriba? Profesor, ese se llama vértice. Perfecto. ¿Otro nombre? Ápice. Muy bien, ápice. O cúspide. Muy bien. ¿Cómo se llama esta línea de aquí abajo? Profesor, eso se llama arista basal. ¿Cómo se llama esta línea que va desde el punto más alto hasta el punto medio del lado? ¿Cómo se llamaba? Esa, profesor, es la apotema, pero no me acuerdo. La apotema, habían dos apotemas. La apotema de la pirámide. Muy bien, excelente. Si yo me meto aquí en el puro centro de la pirámide, vuelvo a ver para arriba. Esa es la altura, profesor. Esa es la altura. Muy bien. Y por último, este trayectito entre el centro y la salida se llama apotema de la base. Como les decía, esto no es nada del otro mundo, ¿verdad? No es importado de Marte ni de Venus, ¿verdad? Esto lo inventamos aquí en la Tierra y está muy sencillito. No es algo de otro mundo, pero sí tenemos que sacar el ratito y aprendernos cómo se llama cada uno de ellos, ¿verdad? Si no saco el rato y no me los aprendo, pues obviamente no los voy a saber. Pero no es algo que se nos va a dificultar mucho, ¿verdad? Esa es la primera parte de la clase del día de hoy. ¿Alguna duda hasta en la segunda parte, o digamos el segundo elemento que nosotros vamos a trabajar hoy? Ya si lo esto que le está sucediendo se pone en negro. Vamos a descargarlo y vamos a trabajarlo desde aquí. Con este otro explorador, para que no se ponga en negro. Ok. En la otra parte vamos a trabajar lo que son los prismas. Los prismas en la vida cotidiana son más usados que las pirámides, ¿verdad? Las pirámides, así en la vida cotidiana, sí aparecen, pero no son tan usadas, ¿ok? En cambio, los prismas
Vamos a ver aquí, no, ¿qué se me hizo? Yo lo puse por aquí. Se lo robaron. Aquí está. No, esto no era. Se lo robaron. Se lo robaron, pero no importa, lo vuelvo a poner. En la vida cotidiana. Los prismas en la vida cotidiana son muy utilizados porque veamos, por ejemplo, una caja. Es lo que nosotros conocemos como un prisma. Entonces una caja es un prisma. ¿Ven? Aquí todos estos son prismas, ¿verdad? Hay pedazos de metal, pedazos de madera que siempre vienen en forma prismática, ¿verdad? Es un prisma. Los edificios, este está torcido, este no es un prisma recto, ven que está torcido. Esta es la diferencia entre un prisma recto y un prisma que no es recto. Este edificio, si estuviera completamente recto, recibiría el nombre de prisma recto, ¿verdad? Como son la mayoría de los edificios en la vida normal, ¿verdad? Por ejemplo, este es un prisma. Este es un prisma. Ve aquí la forma de prisma. Los muebles estos son prismas. Entonces, tenemos nosotros, en la vida cotidiana usamos muchísimo los prismas. Todos los cubos son prismas. Ya casi les voy a explicar exactamente a qué se refiere la palabra prisma. Aquí vemos un pedacito de madera, ¿verdad? Hay muchos de pedazos de metal que son así, ¿verdad? Y aquí quería mostrarles, esto es lo que nosotros muchas veces llamamos prisma, y es donde nos quedamos nosotros nada más con la idea de un prisma. Los prismas se utilizan mucho en la óptica, ¿verdad? Para la refracción de la luz, ¿verdad? Para descomponer la luz, y además para cambiar la dirección de la luz. Por ejemplo, en las impresoras láser es muy utilizado los prismas. Por ejemplo, en los lectores ópticos de las computadoras, donde uno mete el disco, un CD, ¿verdad? Para los radios o para eso, utilizan unos prismas pequeñitos, vieras qué lindos que son, y que lo que hacen es dirigir los rayos de luz, ¿verdad? Porque el lente óptico no necesariamente va a estar directamente debajo del CD, sino que envía la luz y la dirige por medio de prismas, ¿verdad? Entonces ahí muchas veces nosotros nos quedamos con esta idea. De hecho hay un grupo musical, ahorita no me acuerdo cuál es, que utiliza esto como símbolo, ¿verdad? Y nosotros siempre nos quedamos la idea de que un prisma es eso, nada más un prisma triangular, pero no. Prismas hay de todos los tipos, ¿verdad? Aquí tenemos prismas triangulares, prismas cuadrangulares, pentagonal, hexagonal, etcétera. Prisma oblicuo, que es como aquel edificio que vimos antes. Este es un prisma oblicuo, este edificio. Es un prisma que está torcido. Los que están torcidos se llaman oblicuos. Los que no están torcidos se llaman rectos, como este que tenemos aquí. Es un prisma recto, es un prisma oblicuo. Pero alguien me podría decir, bueno, pero eso es muy bonito todo eso, pero dígame, ¿qué es un prisma? Bueno, entonces aquí me vengo a la definición de lo que es un prisma. Un prisma es una figura tridimensional, ¿verdad? Que tiene dos bases. ¿Ok? Vemos una cara arriba y una cara abajo que son exactamente iguales. Vean que la cara de arriba, la base de arriba, en este caso tiene 5 lados. Entonces este es un prisma pentagonal porque tiene 5 lados en las bases. Y si ustedes ven, esa misma cara se repite abajo. ¿Ok? Como por ejemplo cuando hablamos, por aquí vimos una cajita. Como esta cajita, vean qué bonita esta cajita, es como un joyerito. En la parte de arriba tiene 6 lados, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿verdad? Y obviamente en la parte de abajo va a ser igual, ¿verdad? ¿Y qué forma tienen sus laditos? Las caras laterales son rectángulos. Entonces eso es lo que sucede en todos los prismas. Tiene dos caras, que puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un pentágono, un hexágono, un octógono, etcétera. Y en las caras laterales lo que se nos van a formar siempre son rectángulos. El ejemplo más claro es la caja. Por ejemplo, la caja, aquí está. Este no es un prisma totalmente exacto, ¿verdad? Porque la caja de arriba, la parte es un poquito más ancha. Pero imaginémonos que es exacta, ¿verdad? Entonces arriba tiene un rectángulo como base que se repite abajo. ¿Y qué se forma en los lados de esa caja? En los costados, puros rectángulos. ¿Ok? Cuando el prisma es formado por un cuadrado, sucede lo del cubo de Rubik, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos jugado con el cubo de Rubik? O con un dado, por ejemplo, ¿verdad? Un dado o un cubo de Rubik, o cualquier tipo de figura que mantenga un cuadrado en la base
en las dos bases, ¿verdad? Entonces todas las caras son iguales. Cuando todas las caras son iguales se recibe el nombre de cubo. Además, esto es otro poliedro regular. Los poliedros regulares tienen nombres específicos. Antes vimos uno. Vamos a ver. Es que se me puso aquí el lápiz. Tenemos los poliedros regulares, que son los sólidos platónicos, también se les llamaba. El cubo es un hexaedro. ¿Por qué? Porque tiene 6 caras. Es un hexaedro. ¿Se acuerdan en el dado que tienen del 1 al 6? Recibe el nombre de hexaedro. Entonces es un prisma que tiene todas sus caras iguales. Por eso se llama poliedro regular. Y antes vimos el tetraedro. ¿Qué era el tetraedro? Una pirámide que todas sus caras son triángulos iguales. Aquí están. En antigüedad los griegos los estudiaron, ¿verdad? Y les atribuían características mágicas, ¿verdad? Características de otro planeta. Pero sí son figuras muy interesantes. Incluso por ahí ustedes pueden investigar. En YouTube hay videos, ¿verdad? De toda esa historia en la que los antiguos les daban propiedades, ¿verdad? Más allá de este mundo. Pero lo cierto es que hay 5 poliedros regulares, que son el tetraedro y el cubo, que esos son los que nosotros estudiamos acá. Pero también está el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Por aquello que si en algún día les hablan de poliedros regulares, pues sepan y puedan decir: el profesor eso me lo dijo alguna vez en la vida. Ahora, ¿cómo hago para quitar esto de aquí? Porque, bueno, ahí está. Muy bien, entonces volvamos a la teoría. Tenemos los prismas. Ya dijimos que en la parte de arriba y en la parte de abajo vamos a tener las bases. Las caras laterales las vamos a distinguir porque siempre son rectángulos, con excepción del cubo. En el cubo es en el único que vamos a encontrar cuadrados. Pero recuerden que todo cuadrado es un rectángulo. Eso es algo que debíamos aprender en la escuela, ¿verdad? Todo cuadrado es un rectángulo. Entonces mantenemos siempre esa característica de que las caras laterales son rectángulos. Igual que en las pirámides tenemos aristas. Tenemos las aristas basales, que aquí dice arista básica, pero eso está incorrecto. Pero vamos a poner aquí. Aquí tenemos la arista basal. Arista basal, ¿verdad? Tenemos aristas laterales, que son todas estas rayitas que forman los rectángulos de los lados, ¿verdad? Y que esas aristas laterales a su vez funcionan como altura. Son iguales a la altura, ¿verdad? Porque desde abajo hasta arriba, ¿cuánto mide? Esa es la altura. Yo puedo medir la altura en el centro, como lo hice con la pirámide, ¿verdad? Desde el centro hasta el centro, esa es la altura, digamos, oficial, esa es la que conocemos como altura. Pero al ser una figura regular o una figura en la que todos sus rectángulos son iguales, entonces da lo mismo medir esa altura en el centro que medir esa altura en los costados. Entonces siempre la arista lateral funciona como una altura. Tenemos los vértices, ¿verdad? Aquí hay un vértice, aquí hay otro vértice, otro y así. Y tenemos también pues las caras laterales. Esos son los elementos que nosotros tenemos que aprendernos. Y aquí les traje una práctica muy bonita. Ahora voy a pasárselas ahí al WhatsApp para que ustedes las intenten resolver. Esto se me atraviesa aquí, no sé cómo quitarlo. Ahí está. Ok, vamos a recargar este. Esta es la práctica. Vean qué bonita esta práctica, para que ustedes lo intenten hacer ahí. Lo pueden hacer en el celular. Es una paginilla de internet. Y lo que intenta uno aquí es colocar donde van correctamente los elementos del prisma. Por ejemplo, dice arista basal. Bueno, yo sé que las aristas basales son las líneas que forman la base. Este prisma es un prisma hexagonal, ¿verdad? Porque en las bases, que son esta y esta, tiene hexágonos. Simplemente que este prisma me lo pusieron volcado, ¿verdad? Es una tómbola de esas de jugar. Pero de que esté volcado, eso no quita que las bases sean esos hexágonos. Entonces una arista basal, yo busco acá y vean que aquí en esta línea de aquí me está señalando una arista basal. Vean qué bonita esta práctica. Entonces yo vengo y lo coloco ahí. Arista lateral, ve, yo tengo aquí
que esta es una arista lateral. Vértice, este puntito de aquí, ve, todos estos puntitos son vértices, todos, ¿verdad? Pero obviamente ellos me van a señalar solo uno, este es un vértice. Base, bueno, las bases son este hexágono de acá y este hexágono de acá. Entonces esta base, yo creo que la línea que me dice que es la base es esta, ¿verdad? Porque está señalando como acá, como a la base. Cara, cara lateral, ¿verdad? Aquí les faltó escribir lateral, cara lateral. Cara lateral. Altura, que sería como el palito que lo sostiene por el medio, esa es la altura correcta, ¿verdad? Yo podría poner la altura en una arista lateral y no estaría mal, pero la que sí se conoce como altura siempre es esta que va en el medio. Y por último, apotema, que el apotema no lo dijimos antes en la presentación. La apotema no la dijimos, pero es la misma idea del apotema de la pirámide, o sea, como que aquí hubiese una puertita, yo entro y en esa parte que yo entro, ese trayecto desde la puertita hasta el centro de la figura, esa va a ser la apotema. Hay apotemas para todos lados, ¿verdad? Para acá, todas estas son apotemas, tienen que ir al medio del lado, todas estas son apotemas. Entonces si yo me vengo para acá, en la práctica yo voy a tener aquí, esa es la apotema. Entonces uno le da a revisar aquí y se da cuenta cuántas tuvo buenas, ¿verdad? Aquí ven, aquí abajo me dice, muy bien, todas sus respuestas son correctas. Qué pelada si no hubiera puesto una buena ahí, porque entonces ya me echan aquí como profesor. Bueno, continuemos. Entonces ya tenemos eso, no lo voy a borrar de aquí, se lo voy a pasar ahí al WhatsApp para que si ustedes quieren resolverla después, pues tengan chancecito de hacerlo. Es un ejercicio muy bonito, muy fácil y viene como muy bien elaborado. Es decir, me gusta mucho desde hace unos años para acá, yo siempre se lo muestro a mis estudiantes. Vean otro ejercicio que tenemos aquí. Este es uno de los ejercicios que normalmente vienen en las prácticas, en las tareas que tenemos que hacer, y es identificar el número de caras, el número de caras laterales, el número de bases, el número de vértices, el número de aristas. Aquí en este ejercicio ellos hacen una diferencia entre caras y caras laterales. Ustedes pueden decir, profesor, pero usted dijo que caras eran las caras laterales porque las otras se llamaban bases. Y es cierto, pero haciendo un poquito más yendo un poquito más a la generalidad acá, como ellos están haciendo la diferencia entre caras y caras laterales, podemos deducir nosotros que caras se refiere a la totalidad de las partes, digámoslo así, exteriores de ese prisma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como en las bases tiene 3 lados, significa que van a haber 3 rectángulos en los lados, ¿verdad? Entonces tenemos 3 caras laterales. Las caras laterales tenemos 3, 23, mire, tenemos 3. Y bases, ¿cuántas tenemos? Y la de arriba y la de abajo, entonces tenemos 2 bases. Entonces, ¿a qué se refieren ellos con número de caras? O sea, el número de caras totales. Si tenemos 2 caras basales y 3 caras laterales, tendríamos un total de 5 caras en total, ¿verdad? ¿Cuántos vértices? Vean, estos puntitos de aquí vienen claro. Vean qué lindos que se ven estos puntitos. Tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tenemos entonces 6 vértices. Y aristas en general. No me está definiendo si aristas laterales o aristas basales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo 3 aristas laterales, perdón, 3 aristas basales arriba y 3 aristas basales abajo. Ahí ya tengo 6. Más 1, 2 y 3. Tengo 9 aristas en total. Señor Dios, que no tenga ninguna mala aquí, porque después quedo mal con ustedes. Ahí está, excelente. Ya de una vez me dijo excelente. Y qué dicha. Profe. Dígame. Consulta, es que me conecté tarde, entonces no pude estar antes. Eso del número de la arística, no me queda claro cómo es. O sea, son contando los vértices más. Ok. Las aristas son las rayitas, digámoslo así, que van de vértice a vértice. Por ejemplo, esta línea que va aquí, esa es una arista. Esta línea que va para acá es otra arista. Esta que va para acá es otra arista. Entonces las aristas son las rayitas que le dan la forma a la figura. ¿Ok? Esas son las aristas. Se llaman aristas basales a las aristas que conforman las bases. Tenemos una base arriba, una base abajo.
Entonces, ¿cuántas rayitas tenemos? Una rayita aquí, 2, 3 rayitas arriba. Y una rayita aquí, 2, 3 rayitas abajo, ¿verdad? Entonces, en este momento llevamos 6 aristas basales. Si me preguntaran, ¿cuántas aristas basales tiene? Entonces yo digo 6. Ahora vamos a ver las aristas laterales, que son esta rayita que va aquí para abajo, esta rayita que va aquí para abajo y esta de aquí. Entonces ya llevamos 6 más 3 son 9 aristas en total. ¿Me explico? ¿Sí? Excelente, profe, muchas gracias. Ok, excelente. Gracias por la consulta. Si alguien tiene dudas, recuerden, para eso estamos en la tutoría, ¿verdad? Para aclarar las dudas, porque ya después es un poquillo más complicado tratar de poder aclarar esas dudas que siempre salen, ¿verdad? Siempre tenemos dudas, es normal. Ok, ahí ese también se los voy a dejar en el link para que ustedes lo vean. Este también se los voy a dejar en el link. Vean qué lindo esta animación. Esta animación me gusta mucho porque podemos ver varios prismas al mismo tiempo, su comportamiento, las bases. Vean que ahí las bases aparecen en amarillo y tenemos caras laterales en morado, en verde. Y entonces yo podría preguntarle a ustedes cuántos vértices tiene, por ejemplo, esta figura, cuántas aristas basales, cuántas aristas laterales. Que ustedes me señalen dónde están, dónde va un apotema, dónde va la altura, etcétera, ¿verdad? Entonces les voy a decir los nombres de estos. La idea es que ustedes los vayan conociendo. También ahí en el documento está. Cuando la cara basal, esta de aquí arriba y la de aquí abajo son triángulos, recibe el nombre de prisma triangular. Esos prismas triangulares nosotros los encontramos muchas veces como en la figura de los techos, ¿verdad? Nada más que acostados, ¿verdad? Los techos son más o menos de esa figura. Tenemos los prismas rectangulares como este de aquí, que a mí siempre me recuerdan, digamos, como los tubos esos de construcción, esos purlin cuadrados, ¿verdad? Con los que ahora se está construyendo muchísimo y que usamos como postes, como vigas, ¿verdad? A veces los usamos también para las riendas para la electricidad, ¿verdad? Entonces eso es un prisma, ¿verdad? Prismas pentagonales, a veces vemos edificios, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso Pentágono del gobierno de Estados Unidos. Es un prisma pentangular, nada más que con la altura un poco más baja, ¿verdad? Sería como un poquito más hacia abajo, pero es un edificio de esa manera. Los hexágonos los encontramos en los panales de las abejas. Se encuentran prismas hexagonales, ¿verdad? En los panales de las abejas ellos hacen esa figurita ahí y son así, prismas, huecos. Y aquí tenemos un prisma octagonal, que ya es cuando hay una estructura un poquito más ya como que se quiso hacer un poquito más compleja, ¿verdad? Pero siempre encontramos ese tipo de figuras en la vida cotidiana. Entonces se los digo porque muchas veces la pregunta siempre del millón en los estudiantes es: profesor, ¿para qué estudiamos eso? Si eso nunca en la vida lo vamos a ver. Entonces yo les digo, sí, tiene razón, muchas veces estudiamos cosillas que tal vez uno en la vida cotidiana no las aplica. Pero en específico, si nosotros nos ponemos a buscar, encontramos montones, pero montones de figuras que son prismas en nuestra casa, ¿verdad? Aquí mismo donde estoy yo trabajando veo la UPS, que es un prisma rectangular. Por aquí tengo un cubo de Rubik. Hay un montón de figuritas, los cargadores de las laptops, etcétera. Todo eso son figuritas que son prismas, ¿verdad? Entonces esas sí las encontramos mucho en nuestra cotidianidad. Creo que por aquí tenía otra práctica. Vamos a ver, creo que por aquí no. Esas eran las prácticas que tenía. Y volvamos entonces al documento. Si alguien tiene dudas me dice, ¿verdad? Entonces aquí, vean, ahí está lo que yo les decía. En el documento aparece cuando un prisma es triangular, cuando es cuadrangular o rectangular, ¿verdad? La diferencia entre rectangular y cuadrangular es que cuadrangular es un cuadradito, lo que viene arriba. La altura es un poco más grande, ¿verdad? O rectangular cuando es un rectángulo, como las cajas, ¿verdad? Que vimos antes. Tenemos pentagonal, tenemos hexagonal, también hay octogonal, etcétera, ¿verdad? Entonces es como para que los vayamos conociendo. Vimos que existían dos tipos de prismas. El prisma que está volcado, como este, se llama oblicuo.
Y el prisma que está recto, que está enderezadito, digámoslo así, ese se llama prisma recto. Nosotros solo estudiamos en el colegio los prismas rectos, los prismas oblicuos no. Entonces eso nada más conocer que se llaman prismas oblicuos, ¿verdad? Y ahí tenemos varios ejemplos. Bueno, una pecera, ¿verdad? Las famosas peceras siempre son prismas. Y ahí tenemos eso. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos saber de eso? Pues cómo se llaman, cuáles son los nombres de cada una de esas figuras. ¿Ok? Por aquí viene una práctica que me gustaría que ustedes hagan ahí en sus casas. Esto es práctica, no tiene ningún valor, pero sí me gustaría que ustedes lo hagan para que vayan interiorizando esos conceptos, pues son conceptos muy sencillos, ¿verdad? Pero que si uno no los practica y no los estudia, se le olvidan y entonces ya después cuesta que se le venga a uno a la mente, ¿verdad? Uno comienza, era con A, ¿cómo era que se llamaba? Y ya no se acuerda que era apotema, por decir algo. Pero apotema no es una palabra que uno diga normalmente, ¿verdad? Entonces hay que practicarla para que nuestro cerebro la almacene ahí, porque si no, cuando estamos haciendo un examen, cuando estamos haciendo una práctica, se nos va a olvidar cómo era que se llamaba, y entonces ahí es donde vienen los problemas. Por ejemplo, aquí tenemos este que es un prisma. Con que ustedes pongan prisma yo estoy feliz. Pero si me ponen todavía que este es un prisma hexagonal, yo me hago más feliz, ¿verdad? ¿Cuántas caras tiene? Y aquí vean que no hacen diferencia de si son caras basales o caras laterales. Entonces estamos hablando de caras en total. Tiene dos caras, una arriba y abajo, ¿verdad? Las caras basales. Y como son 6 laditos lo que tiene, va a tener 6 caras laterales. Entonces 6 más 2 son 8. Tiene 8 caras. Cantidad de vértices. Bueno, tiene 6 vértices arriba y 6 vértices abajo. Entonces tiene 12 vértices. Cantidad de bases, dijimos que tiene 2, ¿verdad? Cantidad de aristas. Ok, entonces ¿cuántas aristas tiene? Tiene 6 aristas arriba, 6 aristas abajo, ya llevamos 12. Y tiene 6 aristas de arriba hacia abajo. Entonces son 18 aristas en total, ¿verdad? Si me dice aristas basales, entonces yo nada más cuento las de arriba y abajo. Si me da aristas laterales, entonces yo cuento solo las que van de arriba hacia abajo, ¿verdad? Estas que van así. Y así sucesivamente. Entonces los demás, ahí se los dejo. Este si me ponen cubo también, está bien, está correcto. Es un prisma cuadrangular, ¿verdad? Es un prisma cuadrangular. Pero si ustedes me ponen cubo o si me ponen hexaedro, que es otro nombre que recibe, están buenos todos esos nombres, ¿verdad? Y ahí pues ustedes hacen el resto de la práctica, ¿verdad? Para que se les vayan pegando. Ahí vienen pirámides, etc. Aquí viene más práctica, ¿verdad? Por ejemplo este que tiene aquí. ¿Cómo se llama el prisma? Este primero. Es un prisma pentagonal porque tiene 5 lados. ¿Cuántos polígonos? Los polígonos de sus bases, ¿qué son? Pentágonos. ¿Cuántos números de caras en total? Bueno, ustedes me ponen números de aristas. Ok, ¿verdad? Ahí. Aquí esto es muy interesante. Y es un asunto bien bonito. Yo lo tengo por aquí. Vamos a ver. Son estas figurillas. Ustedes las pueden buscar en internet. Este es un ejercicio que yo en clase siempre lo hago. Saco un ratito, aunque sea para hacer uno. Si uno comienza a recortar esto aquí por sus lados, estas venillas, estas cejillas, recorta todo esto, lo imprime y lo recorta. Luego va doblando, haciendo dobleces aquí. Al final forma un cubo, ¿verdad? Tengo ese del cubo. Tengo por ejemplo este, que es para formar un prisma pentagonal. Uno lo recorta y se le va a formar un prisma pentagonal de papel. Ustedes pueden poner a sus hijos, ¿verdad? Algunos, los que tienen hijos, los pueden poner. Yo lo puse a los míos hace un tiempo a hacer eso y les gustó un montón. Aquí tengo un prisma rectangular. También tengo pirámides. Eso uno las busca en internet. Y la idea, esto es lo que le llaman el desarrollo, digámoslo así, de la figura. Y la idea es que uno va adquiriendo cierta noción de qué se va a formar. Por ejemplo, en este caso, ¿qué formaría uno? Bueno, en este caso formaríamos una pirámide hexagonal. No, pero para ver, son 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 5, 6, 7. Son una pirámide heptagonal. Cuando tiene 7 se llama heptagonal. Entonces es muy interesante hacer esos ejercicios. Le ayudan mucho para
para desarrollar, ¿verdad?, esa visión del espacio. Por ejemplo, en esto, ¿qué formaríamos? Formaríamos una pirámide. Aquí ven, formaríamos otra pirámide. Entonces es muy bonito ver ese desarrollo, que yo lo veo, lo tuve por aquí. En una de estas está el desarrollo, una animación. Esta vamos a ver si se ven. Vamos a cerrar esto. Si se ve así, digamos, sería completamente abierto, lo ven así, y cuando uno lo cierra, se le forma esa pirámide, ¿verdad? Entonces esto es lo que conocemos como el desarrollo de una pirámide, aquí con 8 lados, pero podríamos hacerlo con 4, ¿verdad? Es muy interesante hacer ese tipo de ejercicios, porque nos van a dar una visualización más allá de que solo verlo en 2 dimensiones. Entonces ahí está esa práctica. Ahí viene más práctica de cómo se llaman las partes, ¿verdad? ¿Cómo se llama AE? AE es una altura. ¿Cómo se llama EF? Es una apotema de la base. ¿Cómo se llama AF? Es una apotema de la pirámide. Bueno, ahí viene mucha práctica para que ustedes hagan mucha práctica. Y bueno, hasta ahí con lo que es pirámides y prismas. Ustedes lo único que necesitan saber en este momento, ahí no hay nada de números, no vamos a hacer problemas, no vamos a hacer nada de eso, sino que lo único que necesito que se aprendan es cómo se llaman cada una de sus partes. ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien. No, profe, muy claro. Ok, excelente, gracias. Ok, entonces vamos a ir a la segunda parte de la clase del día de hoy. Ya ese, digamos, es el primer tema en general, el primer temita que yo les decía a ustedes, que es un tema bastante accesible, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver un segundo tema. El segundo tema que vamos a ver hoy ya es un poquito más abstracto, un poquitito más avanzado en lo que es el álgebra, y es el tema de la función lineal. Vamos a ver, voy a cerrar este. El tema de la función lineal, y es esta partecita que viene aquí. Para eso vamos a ir trabajando con una presentación que viene ahí mismo. Esto no me lo inventé yo, esto está ahí mismo en los recursos que vienen de la semana. Y vamos a hablar de lo que es una función lineal. Estos son los primeros pasos en funciones, chiquillos. Las que son este tema de funciones, para mi gusto, es uno de los temas más importantes de todo el colegio, que se ve tanto en octavo, se ve en noveno, se ve en cuarto, se ve en quinto. Y el día de mañana, cuando ustedes lleguen a la universidad, si estudian alguna carrera que tenga que ver con matemáticas, como ingeniería, como administración, como contabilidad, todo ese tipo de carreras, informática, etcétera, los van a recibir con unos cursitos de matemática para ingeniería, matemática de principiante, matemática 1, etcétera, que es básicamente funciones, todo lo que tenga que ver con funciones. Y la primera pasadita que nosotros tenemos en nuestra vida educativa con funciones es aquí. Vamos a empezar a ver lo que es la función lineal. Y la función lineal, vamos a ver, la función lineal vamos a verla de dos maneras. ¿Okay? Vamos a hablar de la función lineal de manera algebraica. Ave María. Algebraica. Y la vamos a ver de manera gráfica. También la vamos a ver de manera tabular, pero no nos vamos a meter demasiado todavía con la tabulación, sino nada más algebraica y gráfica. La función lineal siempre va a ser una formulita, que le vamos a llamar función con respecto a x o con respecto a cualquier letra, y siempre va a tener la siguiente forma: un número, la letra x, más o menos, ¿verdad? Puede ser una suma, puede ser una resta, otro numerito. Básicamente eso es una función lineal. Una función lineal simplemente es una formulita que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad?, para calcular ciertos resultados que queramos obtener. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. El salario de una persona normalmente, o por lo menos de las personas que son vendedores,
normalmente son funciones lineales, ¿verdad? El salario. ¿Por qué? Porque yo les digo, bueno, contrato ahí a X estudiante, le digo, bueno, hagamos una cosa, yo le voy a pagar a usted, le voy a pagar como salario base 120,000 colones. ¿Ok? Y lo voy a poner a vender, le voy a dar una línea de quesos, como allá en Zarcero. Que digamos yo fabrico quesos y le digo, bueno, le voy a dar a usted una línea de quesos. Entonces le voy a pagar 120,000 colones mensuales con un salario base bien alto, ¿verdad? Porque la verdad es que muchos de esos no pagan ni siquiera eso, pagan 80,000, 60,000 de salario base. Y le dicen, bueno, por cada queso que venda, yo le voy a dar a usted, no voy a poner X, sino voy a utilizar el punto para multiplicación. Le voy a dar, por cada queso que venda, le voy a dar 200 colones. Por cada kilo de queso, por decir algo. 200 colones más por cada kilo de queso. Ok, entonces me voy yo, me dan el camioncito, me dan un montón de queso y me voy a abrir línea allá a la zona norte. Y entonces resulta que el primer mes ya logré vender 120 kilos de queso. Yo no sé si 200 pesos debe ser muy poquillo, pongámosle 500. Pues yo no sé cuánto vale el kilo de queso, la verdad. Pero bueno, digamos que le doy 500 colones por cada kilo de queso que venda y vendí 120. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, agarro los 120,000 de base, que ya eso me los van a pagar de fijo, más, y voy a multiplicar esto, 120. A ver qué se me hizo la calculadora aquí. Entonces multiplico 120 por 500. 60,000. Hijo de puña, me fue mal en ese mes. Digamos que eso era por quincena, porque hijo de puña, con la situación a como está, queda uno apretado. Pero bueno, pero dígame. Anda como en 2.600 por ahí. Como 2.600. Bueno, ¿verdad? En un supermercado creo que como 4.000 colones. Ah, bueno, digamos que 2.600 es del productor. Y que sí, que el productor, y yo me imagino que la comisión por un kilo puede ser eso, unos 500 pesos o 600. Bueno, pongámosle un poquito más porque la verdad quedé muy apretado con la quincena aquí. Digamos que me dan 800 colones por cada kilo. Y entonces, ¿qué se me hizo la calculadora? Es que tengo tantas cosas abiertas aquí que se me pierden. Entonces digamos que yo agarré y vendí 120 kilos, que yo siento que es poquitillo, ¿verdad? Para ya agarrar una línea todo un mes. Y lo multiplico por 800 y me da 96,000. Bueno, ahí ya arrimé un poquito más. Ok, entonces mi salario ese mes va a ser 120,000 más los 96,000, ¿verdad? Serían 214,000, si no me equivoco. No, 14,000 no puede ser, 16,000. 216,000. 216,000 me gané en ese mes, ¿verdad? Entonces, como les decía, esto es una función lineal. ¿Por qué? Porque si yo lo veo como función lineal, yo diría, bueno, el salario con base en los quesos vendidos, ¿verdad? Esto es una Q, nada más que le pongo una rayita ahí para que no parezcan 9. El salario con base en los quesos va a ser 120,000 más lo que usted venda en quesos, en kilos de quesos, multiplicado por 800. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como una función lineal. Las funciones lineales funcionan o sirven para eso, ¿verdad? Son formulitas que nos van a ayudar a establecer un resultado dependiendo de una variable. ¿Cuál es la variable aquí? La cantidad de queso que haya vendido yo. ¿Ok? Porque puede ser que en ese mes vendí 120, pero resulta que ya tal vez el segundo mes me fue mejor, ¿verdad? Igual me pagaron los 120,000, que eso siempre me los van a pagar. Y resulta que este tiro me fue mejor, vendí 260 kilos, ¿verdad? Y eso me pagaban 800 colones a mí por cada kilo que yo vendiera. Entonces vamos a ver cuánto me gané. Ahora sí siento que este negocio va mejor para mí. Tengo 260, lo multiplico por 800 y a eso le sumo. Pues puña, este negocio está buenísimo. Y le sumo 120,000, ya me gané 328,000 en este mes, ¿verdad? Entonces eso es una función lineal. Y vean qué interesante, volviendo a la formulita aquí, a la
presentación que teníamos, la función lineal, cuando es creciente, va hacia arriba y va hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos que mi salario va a crecer. Digamos que esto es dependiendo de, aquí vamos a hablar de kilos de queso, cuánto vendí, kilómetros de queso, kilogramos de queso. Entonces dependiendo de cuántos kilos, aquí pongamos 100, 200, 300. Mientras más kilos de queso venda, ¿verdad?, más para arriba va a ir mi salario, más, y esto va a ser una línea recta hacia arriba, ¿verdad? Eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Pero las funciones lineales tienen esa característica, son una línea recta, por eso se llama función lineal. Porque si yo aquí aumento para acá, o sea, si aumento la cantidad de queso que vendo, voy a aumentar hacia arriba mi salario, ¿ok? O sea, que mientras más venda nunca se me va a devolver aquí, o sea, nunca va a ganar menos, sino que mientras más venda, más para arriba va a ir mi salario. Por eso se llama función lineal, porque es una línea recta, ¿ok? Es una línea recta. Las funciones lineales tienen dos posiciones. Puede ser una línea recta hacia arriba, como en el ejemplo que acabamos de ver, o puede ser una línea recta hacia abajo. Aquí voy a poner un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, que sí, ese sí es un poquito más ficticio, pero digamos que vamos a hacer una función de pérdida de peso, ¿verdad? Ahora con la pandemia, yo creo que todos necesitamos un poquito de esta función, pérdida de peso. No sé ustedes, pero aquí en la casa, con la pandemia, la ansiedad y eso, pasamos comiendo toda la pandemia. Bueno, por dicha que gracias a Dios hay comidita. Digamos que hay una función de pérdida de peso, vamos a decir que la pérdida de peso con base en el ejercicio, y vamos a usar la E de ejercicio, es la siguiente: por cada hora de ejercicio que nosotros hagamos, vamos a perder menos 0,05 kilogramos por hora, ¿ok? Y a eso vamos a tener una acumulación ahí de peso, de que vamos a perder de peso. Bueno, aquí puse E de ejercicio. Este ejercicio está dado en horas. Y vamos a ir perdiendo además, adicional a eso, 0,5 kilogramos fijos, ¿verdad? Mientras nos estemos manteniendo haciendo ejercicio. ¿Ok? Entonces digamos que nosotros tenemos un peso, ve ahí, de unos 92 kilogramos, ¿verdad? Y esta semana empezamos a hacer ejercicio, y con la fórmula de pérdida de peso dijimos que hicimos 4 horas de ejercicio, ¿verdad? Entonces esto es ficticio, ¿verdad? Esta fórmula no existe, me la estoy inventando. Ojalá funcione, pero no creo. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pues agarrar y multiplicar 0,05 gramos, ¿verdad? Esto sería en kilogramos. Multiplicarlo por las 4 horas que hicimos, y además vamos a perder un 0,5 ahí por una dieta que estamos haciendo. Ok, entonces venimos aquí a la calculadora y ponemos menos 0,05, lo vamos a multiplicar por 4, y lo que nos da, le vamos a restar 0,5. Entonces quiere decir que este mes o esta semana tuvimos una pérdida de 0,7 700 gramos sería esto, ¿verdad? Porque estamos hablando 0,7 kilogramos. O sea, perdimos 700 gramos. Ya no vamos a pesar al final de esta semana 92 kilos, sino que vamos a pesar 91,3. Entonces observen esta función. Esta función, la idea es la siguiente: empezamos aquí en 92 kilos el día 0, pero después de una semana que hicimos 4 horas de ejercicio, ya nuestro peso llegó a 91,3, ¿verdad? Y la segunda semana, si hicimos un poquito más de ejercicio, entonces ya nuestro peso va a ser un poquito menor, tal vez lleguemos ahí a unos 89 kilogramos, ¿verdad? Y entonces esto va a ir formándome aquí una línea recta, pero hacia abajo, ¿verdad? Cuando hablamos de pérdidas, hacia abajo. Entonces por esto se llama una función lineal. ¿Por qué? Porque es o una línea para arriba o es una línea para abajo. ¿Ok? Por eso se llama una función lineal. Y esas funciones lineales muchas veces se utilizan para ejemplificar cosas de la vida cotidiana como esa.
La del salario es un ejemplo real, o sea, tal vez los datos acá del valor del queso y de la comisión y del salario base no son exactos, pero mucha gente gana un salario así, ¿verdad? Te dan un monto fijo, ¿verdad? Una constante, a esto le vamos a llamar constante, y van a tener un valor que cambia. A este valor que cambia le vamos a llamar monto variable, ¿verdad? Porque este depende de cuánto venda yo, así voy a tener una ganancia mayor o menor, ¿verdad? Porque si me pongo muy vaguillo, si me siento en el camioncillo ahí a comer, ¿verdad? Y no aprovecho el tiempo o a ponerme a ver el celular, pues obviamente voy a vender menos y entonces voy a ganar menos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como una función lineal. Otro ejemplo que es muy real es, por ejemplo, en el caso del agua. Igual, ahorita no tengo el dato exacto, ¿verdad? Pero digamos que el monto pagado por litros de agua es igual. Nosotros vamos a pagar siempre un monto base, ¿verdad? Y a ellos nos regalan ahí cierta cantidad de litros. De litros no, eso estaba en metros cúbicos, ahora que me acuerdo. De metros cúbicos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuánto vamos a pagar, ¿verdad? Por agua. Entonces tal vez nos cobran, qué sé yo, 2.500 de monto base. Y tenemos derecho ahí a unos 30 metros cúbicos, no sé cuánto es, la verdad. Y ahí ahora, si nos pasamos de los 30 metros cúbicos, entonces ahora sí vamos a tener que comenzar a pagar. Y por cada metro cúbico que nos pasemos, tenemos que pagar 200 colones. Por cada metro cúbico, ¿verdad? Entonces, tal vez los datos no son exactos, ¿verdad? Sería interesante preguntar ahí en el IA a ver cuáles son los datos exactos. Pero esto es una función lineal. ¿Por qué? Porque viene un número multiplicado por una variable. Esta es la variable. Y vamos a tener un monto constante que este siempre se le suma o se le resta, ¿verdad? En este caso se le suma a la parte variable. Esto es lo que llamamos un monto constante. ¿Ok? Esta parte de aquí siempre va a ser una parte variable porque dependiendo de cuánta agua yo gasté, ¿verdad? Si gasté los 30 metros, nada más pago 2.500, pero si ya me puse 31, entonces aquí tendría que multiplicarlo por 1. Si gasté más bien 62, ¿verdad? Metros cúbicos, entonces aquí tendría que poner 32, multiplicar y fijarme cuánto tengo que pagar, ¿verdad? Entonces, otro es el asunto con el pago del celular, ¿verdad? Por minutos, ¿verdad? El pago del celular por minutos. Entonces nosotros tenemos una tarifa básica que normalmente es, por ejemplo, los que tienen plan, algunos es una tarifa básica de 8.000, este sí me acuerdo. Y por cada minuto se paga poco, se paga como 25 céntimos por cada minuto adicional, ¿verdad? Y aquí tenemos derecho a 200 minutos, por decir algo. Entonces después de los 200 minutos, o sea, si yo gasto 250 minutos, entonces 200 me los regalan, pero estos 50 son sobrantes, entonces yo tengo que ponerlos aquí. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, para un monto de 250 minutos, tendría que poner los 8.000, que es del monto base, que sí tengo que pagar, y multiplicar 0,25 por los 50 que me pasé, ¿verdad? Entonces, me vengo aquí a la calculadora y digo, bueno, 50 multiplicado por 0.25 me da 12,5. Esto está muy barato. Más 8.000. Esto voy a pagar 8.012 colones. Yo creo que era más. No puede ser 0,25. Ya en este país no. Ya eso no existe, esa felicidad. Pero bueno, una idea así es como pagamos 8.000. Aquí me falta un 0. Así es como pagamos el celular, ¿verdad? Entonces, esos son funciones lineales. Ahora vamos a ver la presentación. Eso lo estaba diciendo así a modo de introducción para que ustedes tuvieran una idea de cómo, de dónde se utiliza, ¿verdad? A mí me gusta siempre explicarles dónde es que se utiliza eso para eso, ¿verdad? Porque muchas veces nos preguntan, profesor, pero eso, ¿para qué estudiamos eso nosotros si nunca en la vida lo vamos a ver? Y la realidad es que muchas de estas cosas sí las estudiamos. Entonces, tenemos la función lineal. Aquí nos muestran una línea recta hacia arriba. Cuando la línea recta va hacia arriba de izquierda a derecha se llama creciente. Cuando va de izquierda a derecha hacia abajo, si aquí fuera para abajito, entonces se recibe el nombre de decreciente. Entonces, la fórmula general de la función lineal siempre es un nombrecito. Esto simplemente es un nombre, la función con respecto a x, o la función con respecto a los minutos, o con la función con respecto a la cantidad de queso, etc.
en la que va a aparecer un número a la par de la x, de la variable. A ese número que viene a la par de la variable se le conoce con el nombre de pendiente. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué significa eso, la pendiente. Y además tenemos una b, que es la ordenada al origen, que llamémosle la ordenada. Ese b se llama la ordenada, pero es el monto constante. En el ejemplo de nosotros del salario, la b serían los 120.000 colones y la m sería lo que me pagan por la cantidad de queso, que eran 800 colones. ¿Ok? Entonces siempre van a aparecer uno a la par de la variable y otro solito, ya sea sumándose o restándose, que se va a llamar ordenada. El que aparece a la par de la x, de la variable, recibe el nombre de pendiente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunas relaciones. Por ejemplo, que yo tenga la función 3 multiplicado por la x más 2. Si la x vale 0, esta tablita, esta es la representación tabular que yo les decía. Si la x vale 0, o sea, esta x vale 0, entonces yo tendría que hacer ¿qué? 3 multiplicado por 0 y le sumo 2. 3 por 0 es 0, más 2 me da 2. ¿Ok? Entonces, cuando la x vale 0, el resultado es 2. Cuando la x vale 1, entonces yo haría 3 multiplicado por 1 más 2. Me da 5. Cuando la x vale 2, 3 multiplicado por 2 más 2. El resultado es 8. Ya casi lo pasamos ahí a la pizarrita para que les quede un poquito más claro. Tomando estos datos, vean que yo tengo el 0,2, tengo el 1,5 y tengo el 2,0. Yo lo puedo pasar a la gráfica. Entonces yo tenía el 0,2 que está aquí. Recuerden cómo se escriben los pares ordenados en la gráfica. Cómo se ponen aquí. El primer valor me dice si me tengo que correr para la derecha o me tengo que correr para la izquierda. El primer valor es 0, o sea, me quedo queditito ahí en el 0. El segundo valor me dice suba o baje. Si está positivo subo 1, 2. Y si está negativo bajo. Ok, pero en este caso subo 1, 2 y me pongo aquí donde está el 0,2. Luego tengo otro puntito que decía 1,5. Entonces recuerden, el primero me dice si me corro para la derecha o me corro para la izquierda. Como es 1, me corro para la derecha 1. Y el segundo me dice si subo o bajo. Aquí como está positivo es subo. Subo al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Subo ahí. Hago el dibujito del punto y paso una raya ahí. Esa va a ser el gráfico de la función lineal. Aquí hay un dato importante que eso lo vamos a ver acá en la pizarra. Aquí hay un dato importante. Vamos a tomar como ejemplo ese que les estaba mencionando, pero de la tarifa, digámoslo así, lo que voy a pagar por los minutos adicionales, ¿okay? Entonces digamos que la fórmula es la siguiente, y lo voy a poner con respecto a x, para ir pareciéndonos un poquito más ya a las formulitas como les van a aparecer a ustedes. Digamos que yo tengo que pagar, voy a poner un poquito más, 2 colones por cada minuto adicional, y a eso le voy a sumar los 8.000 colones de la tarifa. Entonces yo aquí les voy a preguntar cuál es la pendiente de esa función, cuál es la pendiente de esta función. Ustedes van a decir, profesor, la verdad no entendí nada, no sé cuál es la pendiente. Entonces yo les voy a decir, ok, la pendiente, yo me voy a venir y voy a buscar dónde está la x. Profesor, aquí está la x, ok, muy bien. Esta x de aquí no nos interesa tanto. ¿Dónde está la x? A este lado al igual, o sea, al lado derecho, de este lado. ¿Dónde está la x? De este lado. La x está aquí, muy bien. Entonces, el numerito que está a la pura par de la x, ese recibe el nombre de pendiente. Esa es la pendiente. Entonces, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuánto vale? Vale 2. Muy bien. Ahora resulta que si la pendiente es positiva, la pendiente en matemáticas siempre representa con una M. Si a ustedes les dicen M es la pendiente. M, cada vez que vean M en este tema, significa pendiente. Entonces, esto que está aquí que dice pendiente es positiva, yo lo puedo poner así, pendiente mayor que 0. Esto significa la pendiente es positiva. Si la pendiente es positiva, la función va a ser creciente, es decir, la raya me va a quedar hacia arriba, de izquierda a derecha hacia arriba.
O sea, si aquí fuera un carrito, ¿cómo iría ese carrito? Hacia arriba, ¿verdad? Entonces, aquí a esto le llamamos creciente. ¿Ok? Si la pendiente es negativa, en matemáticas lo pondríamos con lenguaje matemático así. Esto significa, si la pendiente es negativa, la función me va a quedar hacia abajo, así. Entonces, si aquí va uno en un carrito, ese carrito va a ir espantado ahí hacia abajo, y eso se llama decreciente. ¿Ok? Y si la pendiente no está, si la pendiente es 0, si no está, no aparece, entonces si la pendiente es igual a 0, la línea que se va a formar va a ser completamente recta. ¿Cómo era que le da vuelta a esto? Ya se me olvidó. Ah, sí, ya me acuerdo. Así, para que no digan que el profesor de ustedes es un charral para hacer dibujos. Ok. Entonces, cuando la pendiente es 0, lo que me va a quedar es una línea recta. ¿Ok? Y a esto le llamamos constante. Técnicamente no sería una función lineal porque no tendría la x, pero vamos a decir que es uno de los casos de la función lineal. ¿Ok? Entonces, hay que quedar muy claro, por ejemplo, en este caso que nosotros tenemos aquí, como les mencionaba, ¿cómo va a ser esta función? El 2 es positivo, entonces esto me va a quedar una función creciente, va a ir para arriba la rayita. Si el 2 estuviera aquí acompañado por un negativo, entonces la función sería decreciente e iría hacia abajo, ¿verdad? Como en el ejemplo que vimos antes aquí de la pérdida del peso. La línea iría bajando, bajando, bajando cada vez más. O sea, cada vez más iríamos perdiendo peso, ¿verdad? En la realidad la pérdida de peso no es una línea recta, es una curva, porque no podemos llegar al 0. Si llegamos a un peso de 0 es porque ya pasamos a otro lado que no es aquí. Pero así como por ejemplo para empezar, pues nos da una idea de que la pérdida de peso, como es va bajando, podría en los primeros momentos interpretarse como una línea recta. Ok, entonces eso lo tenemos que tener muy claro nosotros. Cuando la pendiente es positiva, va creciente. Cuando la pendiente es negativa, va decreciente. Y cuando la pendiente es 0, vamos a tener una línea constante. Entonces, ya entrando en materia de lo que le vamos a preguntar a ustedes, vamos a hacer dos ejercicios. El primero es que le digan grafique la siguiente función. Y las funciones normalmente ya en los ejercicios se las vamos a dar con la X, ¿verdad? Y una F. Esta F simplemente es de función, es un nombre. Y aquí con respecto a X. O sea que lo que va a venir aquí en la formulita va a ser un número, la X y otro número. Entonces digamos yo tengo así 6X menos 2. Y entonces tenemos que hacer el dibujo. Y ahora sí, agárrese, porque ¿cómo hacemos eso? No sé, profesor, no sé cómo hago eso. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer una tablita. Hacemos una tablita aquí. En la parte de arriba de la tablita vamos a poner X y en la parte de la tablita de abajo vamos a poner Y. Y yo me voy a inventar 3 números. Me los invento arriba. Porque arriba son independientes. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso de independiente y dependiente. La parte de arriba va a ser independiente y la parte de abajo va a ser dependiente. Así se llama esto en matemáticas. Independiente porque yo me los voy a inventar, o yo tengo la capacidad de inventarme los que yo quiera. Entonces cuando ustedes les digan grafique la siguiente función, ustedes hacen una tabla, arriba ponen X, abajo ponen Y. Y aquí en el renglón de las X se inventan 3 números, los que ustedes quieran. Pueden poner 100, un medio, raíz de 5, los números que ustedes quieran.
yo les recomiendo que pongan números fáciles porque vamos a hacer un cálculo. Entonces lo más fácil para mi gusto es poner menos 1, 0 y 1. Números facilísimos, bien chiquititos, porque si no se nos hace un número muy grande. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a probar la función cuánto da en menos 1, ¿verdad? Porque este es x, en vez de poner la x pongo aquí el menos 1. La función era así, 6x menos 2. Pero yo quiero saber cuánto da en menos 1. Entonces donde está la x la voy a quitar, la voy a sustituir por lo que vale el que quiero probar. Entonces siempre cuando yo quiera probar un número, lo que hago es que busco donde está la x y la cambio, la sustituyo. ¿Ok? Y entonces vengo y no me voy a maltratar. ¿Para qué nos vamos a maltratar ahora en el siglo XXI habiendo tantas herramientas? Yo vengo y pongo esto a ver cuánto da en la calculadora. Sí, simple y sencillo. Aquí ven 6, o sea, esta parte. Lo que voy a poner en la calculadora es esto. ¿Ok? Si tienen de esta calculadora científica, que yo les diría que la vayan consiguiendo, lo ponen todo aquí, a 6 paréntesis menos 1 paréntesis menos 2. En las calculadoras de los celulares, si ustedes lo ponen de manera horizontal, ya les sale ahí una calculadora científica, también lo pueden hacer. Nos da menos 8. Menos 8. O sea que la función cuando la pruebo en menos 1 me da menos 8. Entonces aquí debajo del menos 1 voy a poner menos 8. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para probarla en 0. Entonces vamos a probar la función en 0. Todo esto es pura hablada, pero hay que ponerlo. Vamos a probar la función en 0. Ok. Entonces la función era 6x menos 2. Esa es la original, ¿verdad? Pero para probarla yo busco el x, lo borro, pongo unos paréntesis para decir que ahí estoy haciendo la sustitución y pongo el número que quiero probar. En este caso es 0. Ok. Este lo voy a hacer mentalmente porque es muy fácil. 6 multiplicado por 0 da 0. Esto se convierte en 0. ¿Y qué me quedó? Menos 2. Pero si ustedes no se quieren complicar, lo hacen en la calculadora y les va a dar menos 2. Muy bien. Entonces, ¿qué hago yo? Me vengo aquí debajo del 0 y pongo menos 2. En 1 negativo me dio 8 negativo. En 0 me dio menos 2. Y ahora vamos a probarla en 1. La función probada en 1 es igual a 6x menos 2. Ah, bueno, tengo que sustituir la x y poner un 1. Muy bien, lo encierro entre paréntesis. Esos paréntesis siempre los voy a poner cuando hago una sustitución. Me voy donde tengo la calculadora y ahora me devuelvo aquí. Esta calculadora tiene esa ventaja. En vez de poner un menos 1, pongo un 1. Le doy igual. Me dice que la función cuando la pruebo en 1 me da 4. O sea, aquí me da 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que yo tengo el 1 con el menos 8. Esto es un par ordenado. Menos 1, menos 8. Tengo el 0 con el menos 2. Es otro par ordenado. 0, menos 2. Y tengo aquí el 1 con el 4. Tengo 1, 4. Todos estos me forman pares ordenados. De hecho, basta con que yo haga 2 veces nada más. O sea, que ponga 2 números. Pero nunca está de más poner 3. Por aquello de que yo me haya equivocado, ahí me voy a dar cuenta si me equivoqué en uno de los anteriores. Entonces, yo siempre recomiendo que hagamos 3 en la tablita. Entonces, yo me voy al plano cartesiano. Yo les recomiendo que instalen esta aplicación ahí en sus celulares. GeoGebra calculadora se llama, creo. Ahí está. Y me va a ayudar esto a no tener que estar dibujando el plano cartesiano. Eso no tendría que hacer una recta para acá, una recta para acá, los numeritos, y eso ya es tedioso, ¿verdad? Entonces si lo instalamos ahí, se me va a hacer más fácil. Entonces lo que les decía, por un lado tengo el primer par ordenado que es menos 1, menos 8. Menos 1, menos 8. Entonces, yo siempre voy a salir de aquí, del centro. Aquí voy a estar yo, en el centro, en el puro centro. Tengo que ver dónde pongo ese punto, el menos 1, menos 8. Entonces, el primer valor me dice izquierda o derecha. Como está negativo, me está diciendo váyase para la izquierda. Ok. Entonces, yo estoy en el puro centro. Estoy aquí en el puro centro y me dice váyase a la izquierda menos 1. Ok, ahí me quedo.
menos 1. Y el segundo valor es cuánto para arriba tengo que agarrar o cuánto para abajo tengo que agarrar. Si está positivo es para arriba, si está negativo es para abajo. Y me está diciendo menos 8, o sea, tengo que bajar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Aquí. Ahí pongo el punto. Vea que ahí el programito me pone una A. Muy bien, ya hice el primero. Ahora el segundo valor es 0, menos 2. Son valores aparte. Recuerden, el primero me dice izquierda, derecha, el segundo para arriba, para abajo. 0 me dice el primer valor, o sea que no tengo que agarrar ni para la derecha ni para la izquierda. Me quedo ahí mismo, 0. Ahí me quedo, 0. Ok, ¿ahora qué hago? Menos 2. Menos 1, menos 2. Ahí bajo y me va a quedar ahí el menos 2. Muy bien. Y ahora el tercer valor me dice 1,4. Entonces yo estoy aquí en el centro. El primer valor es 1. O sea, agarre 1 para la derecha. Y 4 para arriba. 1, 2, 3, 4 para arriba. Y ahí donde terminé hago un punto. Y ahora ya puedo dibujar la línea. En este programa es facilísimo porque la dibuja solo. La línea tiene que pasarme por los 3 puntos. Si no me pasa por los 3 puntos que puse, significa que alguno de los puntos está malo. O lo puse mal o lo calculé mal. Por eso yo les digo que es importante hacer 3. Porque si aquí, digamos, me hubiera quedado el punto como ahí. Si el punto me hubiera quedado como ahí, significa que algo mal hice porque la recta tiene que pasarme por encima de ese punto. ¿Ok? Entonces es una forma de darse cuenta si tengo correcto o no el ejercicio. ¿Ok? Entonces eso es con respecto a funciones, cómo se grafica. ¿Ok? Y ya para ir terminando el ejercicio, vamos a ver, la clase del día de hoy. Quiero hablarles un poquitito más acerca de esto de independiente y dependiente, para explicarme mejor. Cuando nosotros hablamos aquí del salario, que creo que es el ejemplo un poquito más correcto que hemos hecho, hablamos de que el salario era una parte constante, ¿verdad? Y una parte aquí que es variable. Pero aquí el 800 no varía. A mí siempre me van a pagar los 800 colones independientemente de la cantidad de queso que venda, ¿verdad? O sea, la cantidad de queso lo va a multiplicar siempre por 800, ¿verdad? En ese caso, en ese ejercicio. Entonces, esta parte también sigue siendo una constante. Lo que realmente cambia es la cantidad de queso que yo vendí. Pero a este otro lado también voy a tener una variable. Esta tabladita de aquí también va a ser variable. ¿Por qué? Porque mientras más queso venda yo aquí, más salario voy a obtener aquí. Mientras menos queso venda acá, menos salario voy a obtener aquí. Entonces tenemos una variable aquí al lado izquierdo y tenemos una variable al lado derecho. La variable al lado izquierdo vamos a hacer el salario que recibo y la variable al lado derecho el queso en kilogramos que vendí. En kilómetros. El queso en kilogramos que vendí. ¿Cuál de estas dos tengo yo derecho, digámoslo así, o estoy en capacidad de cambiar? Yo estoy en capacidad de cambiar con mi trabajo el salario o la cantidad de queso que venda. Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Y yo digo, bueno, yo lo que realmente, o sea, efectivamente puedo hacer, mi trabajo es vender más queso o menos queso. Quiere decir que esta es una variable independiente, porque no depende de nadie, o sea, soy yo el que la cambio. Es una variable independiente, nadie la afecta a ella. El que lo afecta soy yo, ¿verdad? Pero yo de cierta manera puedo escoger eso, porque me puedo sentar ahí en el camión a no hacer nada, o me puedo poner a trabajar y esa variable nadie más me la va a tocar. Pero el salario yo no lo puedo cambiar como yo quiera. Yo no puedo llegar y decirle al jefe, págueme este tiro 450,000 porque tengo un montón de deudas y se me chochó el carro. No puedo decirle eso, ¿verdad? O no puedo decirle, no, este mes me fue bien, no
no me pague mucho, deme 200,000. Bueno, eso le dice uno al jefe y fijo si se los paga, ¿verdad? Ahí sí se hace el chancho. Pero la realidad no es esa. La realidad es que el salario depende de cuánto queso vendí, ¿verdad? Entonces el salario es dependiente. Entonces en las funciones lineales siempre voy a encontrar dos variables. Una variable que es independiente y una variable que es dependiente. Por ejemplo, digamos en la tarifa del celular. Entonces tarifa con respecto a minutos. Digamos que yo está a, ¿cuánto dijimos? A 2 colones el minuto adicional más los 8,000. ¿Qué puedo modificar yo? Yo puedo modificar los minutos, ¿verdad? Yo tengo potestad sobre estos minutos, ¿verdad? Entonces este es independiente, nadie lo va a afectar. Es independiente en el sentido de que yo sí tengo chance de modificarlo a él. Pero yo no puedo modificar la tarifa, ¿verdad? Que en este caso tenemos dos variables. La variable independiente serían los minutos, ¿verdad? Porque la variable independiente toma los valores que yo quiera. Si hablo mucho por celular, pues voy a tener que pagar un montón. Si hablo poquito, pero eso es mi decisión, es independiente. O sea, nadie me dice, tiene que hablar 200 minutos. No estoy obligado. Yo eso lo escojo de cierta manera, ¿verdad? Lo que yo no puedo escoger es cuánto voy a pagar. Y esa que yo no puedo escoger es lo que recibe el nombre de variable dependiente. En este caso la tarifa. La tarifa yo no la puedo escoger. Entonces esta tarifa depende de quién. ¿De qué depende la tarifa? De cuántos minutos yo gasté. Entonces si gasté 10 minutos, bueno, la tarifa va a ser tal. Si gasté 20 minutos, entonces la tarifa va a ser tal, ¿verdad? Entonces la tarifa siempre va a depender de cuántos minutos haya utilizado yo el celular. Entonces siempre vamos a encontrar ese tipo de ejercicios en los que vamos a tener una variable independiente y una variable dependiente. Para darlo como receta, a mí no me gusta demasiado en matemática dar como recetas, pero la realidad es que en este caso sí cabe una receta. Si a ustedes le dan una función así, 5x menos 8, ustedes de una vez saben que este lado es la de y esta es la dependiente, o sea el resultado, y este de aquí es la independiente. Siempre, ¿ok? Siempre el resultado, lo que me dio, es la dependiente. Y la parte que yo la escojo, digamos la que va a ir cambiando, esa es la independiente. Si lo quiero ver aquí en la tabla, véanlo así. Yo escogí los de arriba, fueron independientes, yo los escogí. Eso me los inventé yo. Pero los de abajo no me los inventé, sino que dependían del número de arriba. Fueron resultados, son resultado de el número que yo escogí arriba. ¿Ok? Entonces, en este caso la independiente es la X y la dependiente siempre va a ser la Y. Esto se lo pueden aprender así como receta. Independiente X, dependiente Y. ¿Por qué se los digo? Porque algunas veces en los ejercicios, algunas veces en las prácticas, en los exámenes, le dan un problema y le dicen ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? Bueno, la variable dependiente, digámoslo así, es la más fácil de identificar. La variable dependiente es la que es el resultado. Si estoy calculando el salario, bueno, el salario es la dependiente. Si yo estoy calculando la tarifa, entonces la tarifa es la dependiente. Si yo estoy calculando cuánto tengo que pagar de agua, bueno, lo que tengo que pagar de agua es la dependiente, porque es el resultado de una fórmula. El numerito que yo meto en la fórmula, esa es la independiente.